Cristóbal Molina Navarrete, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén y director de una de las revistas de referencia en nuestra disciplina, la revista Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Centro de Estudios Financieros. Es investigador incansable y cuenta con una obra prolija sobre todas y cada una de las materias de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Pues haciendo una búsqueda rápida en Internet aparece, y siempre son menos de las que hay, en las siguientes cifras: en torno a 310 artículos. De capítulos del libro, pues ya innumerables. 134 capítulos, libros 30, coordinación de obras, y bueno, digo libros 30 y acaba de traerme otro libro, precisamente sobre la materia sobre la que hoy va a hablar, el ciberacoso en el trabajo. Cómo identificarlo, prevenirlo, erradicarlo en las empresas, de la editorial La Ley, Wolters Kluwer. ¿Bien? Cristóbal es experto en materia de acoso laboral, de ciberacoso, y precisamente por esa razón hemos querido contar hoy con él, y él nos ha hecho el favor, como siempre hay que decirlo, siempre que se lo pedimos, y puede hacer un hueco en su agenda para venir desde su universidad a compartir este rato con nosotros. Pues sin más preámbulo, le doy la palabra agradeciéndole nuevamente que haya venido y aceptado nuestra invitación. Bueno, muy amable, Paqui, en fin. Yo experto, bueno, pues nada, pues sí, experto. Trabajo mucho y es verdad que desde hace mucho tiempo que me viene preocupando esta cuestión. Quiero aprovechar la ocasión para... yo estoy aquí porque me reivindiqué, las cosas que queden claras, ¿no? Y es que el año pasado hubo una iniciativa similar, en fin, de este tema. Aquí veo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Afortunadamente, aunque hay más chicas que chicos, pero bueno, creo que hay un número de chicos suficiente y eso me agrada mucho. Aunque os ponéis lejos siempre, no sé por qué el alumnado, no sé si para salir un poquito antes, en fin, los espacios de inicio siempre... Pero bueno, esto ocurre en todos los lugares, no pasa nada. No sé por qué hablar de mujeres en relación al trabajo, siempre, hablar de mujeres es una cosa de chicos, pero hablar de mujeres en relación al trabajo es una cosa de chicas. Y ocurría así, de hecho incluso se promovía, ¿no? Parece que para entender, ¿no?, la necesidad de ponerle género y un rostro de mujer al derecho, pues había que ser mujer, ¿no? En fin, nunca me pareció eso. Entiendo que la corresponsabilidad y la igualdad pasa porque nosotros comprendamos, ¿no?, y al final seamos nosotros y nosotras, ¿no? Y bueno, me pareció que podía ser, ¿no?, que podía decir algo en esta línea, entonces por tanto agradezco adicionalmente el que me deis esta oportunidad. Yo le he buscado, en fin, yo vengo a hablar de riesgos psicosociales y mujeres, suelo ser disciplinado en lo que me piden, pero siempre me gusta que con los títulos ya en realidad casi podíamos terminar, ¿no?, la exposición. Me gusta que el título refleje lo que yo quiero decir. Y yo le he llamado a esto la diferencia que duele, ¿no? Habéis visto ya distintos temas, las pensiones, el empleo, las relaciones laborales, ¿no? Seguramente también, en fin, aunque creo que no estuvo físicamente, no en presencia física, Gloria Pollatos, pero sí tuviste la oportunidad de oírla a través de una videoconferencia y ha puesto recientemente una sentencia, supongo que la comentarías, ¿no? Bueno, ha puesto varias de distintos temas en materia de salud laboral, un enfoque de género, supongo que la comentó, ¿no? Bien, en materia de prevención de riesgos laborales, de seguridad y salud en el trabajo, lamentablemente también se nota la discriminación, se notan también esos sesgos. Y claro, desde mi punto de vista, todas son importantes y quizá todas igual de importantes, pero para mí esta tiene una vertiente, una dimensión especial. Y es que esta tiene que ver, claro, con los elementos más personales, ¿no? Es con la salud. Por eso esta diferencia duele. Es decir, esta diferencia lleva a las trabajadoras, las lleva a hospitales, las lleva a bajas, las lleva a incapacidades. Esta mañana, pues la profesora María José Romero pues os ha hablado de las pensiones. Claro, es que hay mujeres
bueno, relativamente jóvenes, o algunas muy jóvenes, con incapacidades permanentes absolutas, ¿no? Eso ya sabéis lo que significa. Personas jóvenes que por una cuestión de trabajo, es decir, por no haber una buena prevención de riesgo con ese enfoque, están no ya solo fuera del mercado de trabajo porque tienen que conciliar, que eso también pasa, están fuera del mercado de trabajo porque nadie se ha tomado en serio la cuestión de los riesgos desde el enfoque de género. De esto vengo a hablar en realidad, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un sistema jurídico que en teoría debe estar presidido por este enfoque, pero en la práctica no se produce. Por eso le llamo los déficits de protección. Es decir, el dolor, el sufrimiento de las mujeres derivados del trabajo, no de no poder conciliar, que ese es otro elemento, ¿no? Otro factor, pero directamente del trabajo, está infravalorado. Esta es la tesis, ¿no? Este es el planteamiento. No hay una adecuada valoración, ni desde el punto de vista preventivo, no está en las evaluaciones de riesgos y debería estar. Y cuando se produce el daño, esta es la segunda parte de mi tesis, cuando se produce el daño se infravalora. Es decir, se le tasa poco. Bueno, aquí sois, ¿no?, alumnas y alumnos de relaciones laborales, de derecho, entiendo, ¿no?, de relaciones laborales, derecho del trabajo, por tanto, estos temas son muy oportunos. Como bien sabéis, la seguridad de salud no se negocia. Es obligatorio cumplir con los mandatos. Pero cuando se produce el daño, una manera de disuadir de esas situaciones para que no se reproduzcan continuamente es que le duela al empresario. ¿Cómo le duele al empresario? Como estáis muy lejos no me podéis responder, ¿veis lo que pasa? Y creo que daban medio punto si se respondía a más preguntas. Esto no lo sabéis, pero hay que estar atentos. Bueno, bromas aparte. Claro, lo que a la mujer le duele física y psíquicamente, al empresario le puede doler monetariamente. Eso se llama indemnización, responsabilidad civil. Aquí vengo a hablar, por tanto, de dos dimensiones fundamentales. Una, la necesidad de política preventiva, que es lo que más me interesa, es lo que aquí más me interesa y a lo que le voy a dedicar más atención, pero debería ser importante, ¿qué pasa si no se hace prevención? El resarcimiento del daño, porque lo que está ocurriendo es que en todos los tribunales se infravalora el dolor derivado del trabajo para las mujeres cuesta poco. Como cuesta poco, no hay incentivos para hacer políticas de prevención de riesgo, es decir, es la pescadilla que se muerde la cola. Si yo estoy obligado a hacer prevención, pero porque no me lo exigen, porque no tengo esa cultura, porque no ha sido tradición, no lo hago, y se produce un daño, claro, si ese daño está adecuadamente valorado, tendré un incentivo para hacer esas políticas preventivas. Justamente ese es el caso Iveco. En el caso Iveco, que habréis oído, ¿no?, esta situación, en fin, del ciberacoso cibernético, esta trabajadora de Iveco que se suicidó por la difusión de un virus. La empresa tuvo noticia, la trabajadora fue, pero entre que se decía que era una cosa ajena, porque era un asunto personal, y entre que, bueno, se le ofrecía decir, bueno, ¿por qué no te damos una baja? ¿Por qué no te cambiamos de lugar? Es decir, bueno, ¿por qué no hacemos algo individualizado, pero no hacemos nada con la organización, no hacemos nada con la empresa? Este es un tema muy interesante. No hay que leerse las 457 páginas, profesora Ferrando, porque si no te vas a agotar. Su protocolo incluye expresamente la difusión de correos y la difusión de mensajes. Tienen un protocolo específico, pero, en fin, en mi tierra decimos, esto es como el que tiene un tío en Granada, ni tiene tío ni tiene nada, ¿no? Pues, ¿para qué quieres un protocolo si te parece como un quitamultas, si te parece como un papel solamente?
no le sirvió para nada. ¿Por qué? Porque no había suficientes incentivos en esa empresa y en general, he puesto el caso porque es más conocido, para hacer prevención. Bueno, esa es la idea, ese es el resumen, ¿no? Estas son mis dos tesis fundamentales. La diferencia que duele se debe a una inaplicación, no a que no tengamos norma. En este sentido tendría una noticia buena y una noticia mala. La noticia mala es la que acabo de daros, ¿no? Es decir, tenemos un sistema infrautilizado. La noticia buena de la que vengo a hablar también es que hay un horizonte más lúcido, no solo porque ha salido el sol, ¿no? Aunque en Murcia sale a menudo, ¿no? En mi tierra afortunadamente también, aunque el agua de vez en cuando nos viene de manera positiva, pero hay luz, es decir, hay nuevas herramientas, contamos con nuevas herramientas que debería cambiar la situación. Hablaré mínimamente del convenio 190 de la OIT, por ejemplo, que en 11 años no se había aprobado un convenio en la OIT, es decir, había una absoluta parálisis normativa y de 11 años sale este convenio de violencia para la erradicación de la violencia y el acoso. Hay también, y me parece muy interesante, no tenemos muchas piezas, pero están deslavazadas. Seguramente eso ha salido, de hecho he tenido la oportunidad, lamentablemente muy poquito tiempo, me hubiera gustado tener más, ¿no? Para escuchar a mis compañeras y a mis compañeros. Pero ha salido el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar, pero para que no sea todo tan negativo, yo les decía también, ¿saben ustedes que se ha cambiado, ¿no? El artículo 34.8 para dar, bueno, la famosa jornada a la no carta, porque no existe la jornada a la carta, pero ya saben ustedes, ¿no?, que está la publicidad que se le ha dado, ¿no? La posibilidad de solicitar una adaptación del puesto de trabajo sin reducción de jornada, porque si no cuesta, claro, pues si no te la pagas tú, que ese es el modelo de conciliación que se ha practicado en este país. Y es que la trabajadora, pues ya sabéis que es el 80 y tanto, casi el 90%. Bien, como de eso se ha hablado, no tengo un especial interés en hablar de eso, que ya conocéis, sino para mi tema. Y para eso os traía una sentencia muy reciente, es de un juzgado de Mataró, 251-2019, 12 de septiembre. La pongo aquí para que sepáis que existe, que no me la invento, ¿no? Como los chistes, alguien dice, oye, este se habrá inventado las sentencias, no me las invento, ¿no? Aquí está, y da fe la profesora Ferrando de que existe el texto. ¿Por qué os cuento esto? Mira, este es un problema, brevísimamente, para que veáis que no es solo la violencia, es decir, cómo los y las, porque era una juez, es una juez, por tanto es una mujer, debería tener más sensibilidad. Una situación en la que se le niega sistemáticamente la adaptación a la conciliación a una mujer, nada raro, ¿no? Que como lleva tanto tiempo y le genera tanta incertidumbre, ya ha llegado a producirle una situación de ansiedad. Situación de ansiedad que le lleva a tener que acudir en varias ocasiones al médico. Es decir, tiene que ir al médico y eso le supone varias bajas, ¿no? Bien, esa situación, a la trabajadora se le reconoce efectivamente al final de toda la historia, se le reconoce el derecho. ¿Cuánto ha costado el tener a una trabajadora con su derecho negado reiteradamente en el tiempo por la empresa y que produce dolor? Vamos a hacer un rondo. Venga, alguien, ¿cuánto creéis? Venga, sois de relaciones laborales. ¿Cuánto creéis? Imaginaros que sois el abogada de esta trabajadora o la juez, ¿no? Y os piden una indemnización por esto para corregir, reparar o atender, ¿no?, del derecho indemnizatorio. ¿Cuánto queréis? A ver, venga. 1.000, 3.000, más, 6.000, más, uy, muy rica y rico soy, 9.000, ¿sí? ¿Eso ya os parece mucho? 3.125 euros. ¿Sí? 3.125 euros. ¿Pero por qué? Bueno, el parrafito no lo voy a leer, pero en el párrafo se confunde todo. La ansiedad con el daño moral, el daño moral con el daño discriminatorio. Son juezas y jueces ya de carrera. Esto ocurre, no he traído un caso porque sea excepcional, o he traído este caso porque es lo normal. Es decir, no se valora adecuadamente, se confunde todo.
a una gran empresa, esta era una empresa grande, le cuesta 3.000 euros negar sistemáticamente los derechos de conciliación. ¿Eso a dónde nos lleva entonces? Os voy a pasar todo esto. A esto. Nos lleva a esto. Bueno, lo podéis ver aquí, digo porque ya os he dicho que con el título tenéis bastante. Pero es que yo no he puesto solo violencia, ¿verdad? Porque violencia, el acoso, la violencia es más conocida, el acoso moral, el acoso sexual. Hablo también, puesto que el título es Factores de riesgo psicosocial, los dos grandes problemas que hacen doler, esa diferencia que duele, tiene dos ramas, tiene tres, pero para no liar, tiene tres ramas. Tiene la rama del estrés, la rama de la violencia y, atención, la rama de las adicciones. Este no es el tema de hoy, pero en fin, en otra ocasión si hubiere. Si vais a la encuesta de medio laboral, en España se hace cada 5 años una encuesta de medio laboral. ¿Cuáles son las adicciones o drogas que se consumen más en el trabajo? En el trabajo. Siempre salen más los chicos, salvo en unas. Alguien, a ver, rápidamente. Ya negocio con vuestras profesoras ese 0,25, el 0,5 no porque estáis muy lejos, pero un 0,25, algo sí, algo sacaremos. A ver. Muy bien, sí, veo que ese 0,25 va a crecer. Se llaman en general los hipnosedantes, en términos técnicos, no aparece, pero es lo que estáis diciendo. ¿Y por qué? Porque a las mujeres les gustan más los hipnosedantes que a los hombres. Es obvio que detrás hay muchas cosas, está todo esto de lo que habéis hablado, pero está también las dificultades de conciliar. Por ejemplo, si se hace una entrevista, digo porque esa era la sentencia, las camareras de piso, no digo porque como la sentencia que dictó, de la que es ponente Gloria justamente, era una sentencia muy interesante, como ya habló de ella, ¿no? Por tanto, para que veáis, recordar el caso, ¿no? Era para las camareras de piso. Resulta que no hay evaluación, en este caso no eran riesgo psicosocial, sino riesgo ergonómico, no se hace. Si veis las entrevistas que le hicieron previamente a esas mujeres, todas llevaban en su bolso, y tal, todas llevaban, y no sé, algún tipo de ansiolítico, todas, y de hecho si las entrevistan, siempre que aparecen los problemas, aparecen obviamente los problemas lumbares, los problemas, desde luego, pero aparece también, no podemos soportar esas cargas de trabajo si no es con estos medicamentos. Bien, yo no voy a hablar porque era ya muy complicado, ¿no? Para vosotros y tal, demasiada información, pero tenerlo en cuenta, Tener en cuenta que eso también es un riesgo psicosocial, lo que pasa que no está tan reconocido, vinculado al trabajo, porque hay otros factores externos, ¿no? Sois estudiantes de Derecho del Trabajo, de Relaciones Laborales, y por tanto sabéis la diferencia. En este caso hay una confluencia de factores laborales y factores externos. Más llamativa. En el caso del estrés laboral y la violencia, aunque hay otros elementos externos, el peso fundamental lo tienen los factores laborales. Vale, entonces dejo la tercera rama, ¿vale? Más complicada, pero importante, porque algunas veces lleva al suicidio. Esto a veces lleva al suicidio, la diferencia que duele a veces es la diferencia que mata, pero no quiero ser dramático, vamos a plantear las cosas como se debe. Pero esto es serio, ¿no? De hecho, en el caso de Iveco ya sabéis lo que pasó, ¿no? Es decir, esta diferencia llega a matar. Pero eso es afortunadamente los casos menores, pero de manera muy significativa, por tanto estructural, sistémica, sí que genera sufrimiento, genera dolor, y ese dolor hay que eliminarlo antes, prevenirlo, y cuando se produce hay que reparar. Decía el estrés, ¿no? Porque parece que el estrés es algo más banal, ¿no? La violencia, el acoso, es más serio, ¿no? Lógicamente, porque afecta a derechos fundamentales. Pero ¿y el estrés? El estrés es solo un problema de salud, y entonces ahora vuelvo a estas historias aquí, ¿no? ¿Cuál es mi planteamiento, ¿no? Mi planteamiento es que en el trabajo, sobre todo las mujeres sufren dos tipos de violencia. Una violencia más conocida, que se llama viral, está en rojo, que es la clásica, ¿no? Que es la de la negatividad, ¿no? La de los factores externos, el compañero, el jefe, la presión que se produce de un tercero y que genera un elemento negativo, lo que llama el convenio de la OIT, las conductas inapropiadas. Ahora bien, las mujeres
justamente por el sexismo de la organización, sufre otro tipo de violencia que está infravalorada e infradiagnosticada. Esta es mi tesis, que no es mía, la mía es la versión laboral. La versión del filósofo es de este surcoreano, Byung-Chul, ¿no? Él tiene un libro muy interesante que habla de la sociedad del cansancio, donde dice que una sociedad maximalista del rendimiento lleva a una sociedad del agotamiento y del cansancio. Bien, y ese tipo de violencia, dice, genera unas enfermedades que tradicionalmente se han considerado de una manera, es decir, enfermedades del trabajo, la generada del estrés, el síndrome del burnout, que bueno, que tienen un tratamiento, lógicamente, no están catalogadas como tal. Uno de los grandes problemas, la infraestimación que os decía, que tiene muchas dimensiones, de los riesgos psicosociales no son enfermedades profesionales, sino que pueden ser enfermedades del... A ver, esto es como los concursos de televisión y de radio. ¿Tenéis que terminar vosotros? No, es broma. Enfermedades del trabajo. ¿Pero qué pasa con las enfermedades de trabajo? Que hay que probarlas. La carga de la prueba corresponde a las trabajadoras, pues que justamente tienen una prevalencia de estos riesgos. ¿Qué ocurre? Pues que, como veis, no están calificadas adecuadamente. Las enfermedades profesionales más feminizadas no se consideran, no están catalogadas, tienen que ir a caso a caso. Os comentaba, porque esto enlaza con lo que os decía de la sentencia que os comentaba de Gloria Pollato del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ¿no? En esta sentencia, ¿qué pasó? Pasó que la no existencia de evaluación ergonómica, la Inspección de Trabajo la penalizó con 20.000 euros. Cuando fue al juez, porque claro, la empresa protesta, impugna, cuando fue al juez se redujo, ¿no? Recordáis, se redujo a 2.000. ¿Pero por qué? Porque el juez entendió que no se mueren las mujeres limpiando habitaciones, porque no tienen gravedad suficiente. En la estadística no aparece el listado, de muerte, enfermedades muy graves. No aparecen. Y ciertamente no aparecen. Pero no aparecen porque en esa clasificación hay un sesgo, justamente de lo que estáis tratando, hay un sesgo de género importante, porque esas enfermedades no están dentro y por tanto tienen un impacto mayor en un colectivo, las famosas discriminaciones indirectas, ¿no? Bien, bueno, como ya sabéis lo que pasó, justamente cuando va a la sala, afortunadamente allí estaba Gloria, pero si no hubiera estado Gloria, es decir, si no hubiera estado una magistrada sensible, ¿qué hubiera ocurrido? Porque eso, en la mayor parte de los casos, hubieran confirmado efectivamente los 2.000 euros. Como veis, a mí no me interesa, ahora veis que tiene ese caso, también es interesante para mí, porque me sirve para ejemplificar lo que os he dicho antes. La infravaloración de la prevención, no hay prevención, y cuando se produce el daño, la subestimación, ¿no? Pero, ¿qué me interesa? Yo me remonto un poquito más. Me interesa poner de relieve que, aunque se reconozcan como enfermedades del trabajo, aunque vayas, ganes la sentencia y consiga incluso un recargo de prestaciones, no sales de un problema de legalidad ordinaria, un problema de salud. Como sabéis, la salud en nuestro ordenamiento no se protege como un derecho fundamental, se protege como un derecho ordinario. Por tanto, tiene una protección menor para entendernos y no complicarnos la vida y lanzar 3 o 4 mensajes claros. Si no se considera un derecho fundamental, aunque os sorprenda, en España, en el derecho español, la salud no es un derecho fundamental. Pero lo peor es que en el mundo tampoco, porque no sé si habéis oído que hay un movimiento ahora mismo en la OIT para que se reconozca la salud como un derecho humano. Mirar 2019, casi 2020, y uno de los movimientos fundamentales y más modernos, o sea, el nuevo paso de la OIT es que se reconozca como un derecho humano y los convenios en materia de salud se conviertan en fundamentales. A día de hoy, no. ¿Cuál es
la propuesta que yo os pongo aquí encima de la mesa. En realidad, cuando el estrés, el burnout, la depresión son o encuentran factores sistémicos, es decir, factores ordinarios en el mundo del trabajo, se convierte en un fenómeno de lo que llaman, el nombre no es mío, pero la violencia neuronal. Es un tipo de violencia que aquí él la vincula al exceso de positividad. Bien, vosotros os acordáis de cuál era el lema de la campaña de Obama, ¿no? Sois muy jóvenes, pero hasta ahí llegáis. Obama no es prehistoria, ¿no? ¿Cuál era el lema de Obama? Pues ese, y eso. Se puede, todo se puede. La mujer lo puede todo. Puede con la casa, puede con el trabajo, puede con las compañeras y los compañeros. Es decir, tiene que asumir esta idea, ¿no? De que el trabajo, además, con las nuevas tecnologías, el teletrabajo, le va a dar la vida, se pueden incorporar, porque la tecnología va a ayudar a que las mujeres, a que todos, ¿no? Todas las personas, pero lógicamente sabemos quiénes están llamadas más a esa conciliación, van a poder, ¿no? Es decir, asumen las mismas técnicas de productividad. Y en eso os voy a contar otro caso. Cuando tú creas que debo terminar, ¿vale? Me dice, me da 5 o 10 minutitos y no. Os voy a contar un caso, ¿no? Bueno, ¿qué dice ahí? Bueno, ahí, como sabéis, aparece Amazon. ¿Cómo no va a aparecer Amazon hoy en día en cualquier cosa que se haga, ¿no? Amazon. Bueno, ahí aparece efectivamente, como sabéis, hay una crítica que le hacen varios ingenieros, ¿no? Le proponen que cambien. Amazon tiene una herramienta, ¿no? La Anytime Feedback Tool. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, todas las empresas tecnológicas, todas, unas las reconocen y otras no, tienen un sistema de evaluación del desempeño. Evaluación del desempeño, sabéis lo que es, cuánto rinde la gente, ¿no? Y la evaluación del rendimiento tradicionalmente se ha hecho, pues tú le haces una prueba, a ver qué competencias tienes, qué capacidades, qué rendimiento has tenido, uno lo ve, ¿no? ¿Qué hacen estas empresas tecnológicas? Estas empresas tecnológicas tienen herramientas que en la evaluación de desempeño se hacen autoevaluación los propios compañeros y compañeras. Es decir, tú le mandas a tu jefe un informe de qué me parece, o al revés, para que no te... la profesora Ferrando me ha mandado un informe de qué le parece mis capacidades o rendimiento como compañero de trabajo. Es anónimo, por tanto puede ser sincero, ¿no? Miedo me da. Porque, claro, puede ser sincero, pero si nos ponemos a ser sinceros, ya sabéis aquello de la exaltación de la amistad, a partir de las 12:30 o 1, cuando ya en vez de una copa son 2, ¿no? Y te voy a decir, oye, te voy a contar la verdad, ¿no? Y ahí ya tiembla, ¿no? Porque puede pasar de todo. Esto pasa aquí, estas empresas, para conocer hasta el mínimo detalle cómo funcionan sus trabajadoras y sus trabajadores, pues tienen estos sistemas que solo conocen la dirección. Tú puedes hablar de todos, pero tú no sabes. Claro, el jefe luego hace balance. Bueno, en este sistema os voy a contar un caso que es muy interesante. Bueno, a mí al menos me lo parece. Para que veáis a qué sistema, ¿no? En qué sistema estamos y cómo se producen determinadas situaciones que parecen estar en un lado y luego terminan en otro. Una mujer, capitana, no la capitana Marvel, ¿eh? Esta es una pena. Capitana del ejército americano. Está un tiempo en Afganistán. Vuelve. Y esta mujer, bueno, pues que le va a la marcha, que es una mujer activa, que es una militar convencida, pero bueno, vuelve a la vida ordinaria. Y quiere encontrar una empresa que le permita, pues, ese dinamismo, esa actividad, una empresa con apuestas, una empresa que ilusione. ¿Y qué ilusiona hoy? Por la empresa más potente del mundo, que vale 600.000 millones, creo, de dólares o de euros, ya no sé. Una barbaridad, Amazon. Y encuentra en Amazon, pues, ese desafío, esos retos del ejército. Bien, pero es una mujer y como todas las mujeres, bueno, pues tienen hijos. O casi todas, ¿no? Este ya es una cuestión que ya no es de capitana, esto ya es muy más vulgar, entre comillas, ¿no? Pues resulta que conoce a alguien, tiene una pareja y tiene un hijo.
Bueno, y entonces ya vienen los problemas que conocemos. Esta mujer dice, vale, yo voy a tener un hijo, quiero seguir con lo mismo. Esta mujer está premiada con todo el rendimiento, con todos los complementos de productividad, todo, esta mujer da al máximo, rinde al máximo. Dice, yo tengo un hijo, voy a seguir trabajando y nada de reducción de objetivos ni rollo, incentivos, yo voy a ser capaz de seguir con mi rendimiento. Lo que sí vamos a hacer para conciliar es que una parte de mi tiempo de trabajo, una parte, en vez de venir físicamente al centro, lo voy a hacer con mi ordenador teletrabajo, ¿no? Nada, hasta aquí todo va perfecto, ¿no? Pero hete aquí que la felicidad no puede ser plena. Lleva un tiempo trabajando y aquí con la maquinita sus compañeros dicen que claro, que esto es mucho morro, porque cobra lo mismo que ellos, tiene el mismo tratamiento, pero va menos horas. Y claro, ¿por qué? Aquí hay gatos encerrados. Le llega al jefe, claro, tanto le comen la oreja al jefe, bueno, la llama a capítulo, le dice, oye, estamos contentísimos contigo. Rinden, no hay ningún problema, tienes el rendimiento que queremos, ninguna dificultad, pero genera mal rollo, no se lo dirán así, se lo dirían en inglés, pero nos entendemos, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Le dijeron, genera mal rollo tu situación, por lo tanto, por favor, vamos a volver a la situación original. Claro, y ella dice, pero ¿por qué? Si yo rindo lo mismo, yo no molesto a nadie. Bien, para no enrollarme mucho, ¿cómo termina la historia? ¿Cómo termina la historia? Bueno, pues como casi todas las historias, lamentablemente, ¿no? Y es que ella trata de aguantar porque es una capitana, es una persona aguerrida, tal, pero por mucha capitana que sea, como no es Capitana Marvel, pues termina abandonando la empresa. Es decir, mucha tecnología, mucha capitana, mucha Amazon, pero es como el que tiene la tiendecita de al lado. ¿Qué es esto? Ahora viene la pregunta, esta es la historieta, ahora viene el graduado, la graduada social, el jurista, el profesional. ¿Qué hay aquí? ¿Alguien me lo puede decir así rápido? Hay una situación de estrés, hay una situación de acoso, hay una situación de violencia. Bueno, son las formas modernas, ¿no? Son las formas modernas, no hay una situación de acoso en sentido, ese acoso sistemático con intención de... y menos desde la propia empresa. Pero es obvio que no hay una situación solo de estrés o de presión para la trabajadora para que cumpliendo sus objetivos vuelva al programa. Bueno, estas son las situaciones en las que, lógicamente, las personas que quieran competir, que quieran mantener el mismo nivel en una sociedad del rendimiento, nos vamos a encontrar. Que además se vende así. Se vende así, con las travacaciones. No sé si habéis oído hablar sí, palabras, todos los que queráis, ¿no? Pues se vende así. Las nuevas tecnologías, como ha habido una ponencia sobre digitalización, no voy a entrar mucho, pero se vende así. Las mujeres van a tener, mirad que de 3 fotografías la mayor parte son mujeres, casi siempre son mujeres porque todo esto les va a salvar la vida, ¿no? Bien, en ese mundo moderno, ya más serio, ¿no? ¿A alguien le suena esto? ¿Sí? Pues ya veo que sabéis mucho, me alegra. Esto es el titular que se difunde hace 2 años en Alemania. Y es, bueno, la situación que dicen padecer, no solo sale España, las trabajadoras del llamado oro rojo, que son los frutos rojos, las fresas y las fresas, eso, las frambuesas, gracias, sabía yo que había más, pero bueno, hay más, hay más, las fresas y frambuesas, en fin, las frutas. Es un sector de 1.000 millones, factura 1.000 millones al año, 1.000 millones de euros en Huelva. Y de la noche a la mañana empieza a difundirse en Alemania, centro neurálgico mundial, empieza a difundirse que
en Italia en la recogida del tomate y en España en el famoso oro rojo, las trabajadoras marroquíes son violadas, como si fueran violadas a mansalva, ¿no? ¿Qué problema hay detrás de esto? Bueno, detrás de esto efectivamente no hay, afortunadamente, una violación masiva de mujeres. ¿Pero qué hay? Cuento esto porque la noticia buena, acaba de aprobarse un convenio colectivo, digo porque esto es relaciones laborales y tenemos que conocer la realidad y ver cómo se va modificando. Acaba de firmarse el convenio del campo, no sé, no conozco el de Murcia, pero como sé que es provincial, tiene que haber uno en Murcia, no sé si tiene protocolos de gestión de este tipo de situaciones, porque aquí también tenéis, pues, como en Almería o como en Jaén. En Jaén lo que pasa es que son más transitorios, pero igual que en Almería, Murcia tiene una población inmigrante muy importante. Estamos hablando en España de 12.000 mujeres que anualmente vienen a Huelva para recogerlo. Y no estoy hablando de 3 o de 4. Obviamente el problema surge porque hay 5 o 6 mujeres que denuncian. Mirar que no me interesa tanto la situación, porque de hecho si pudiera profundizar, pero no es el caso, ya se han producido 4 o 5 sentencias de juzgado de instrucción que han archivado, ¿vale? Han archivado las demandas. Yo no soy penalista, no sé si es correcto o no, sé que la Audiencia Provincial de Huelva ha revocado algunos de esos archivos y ha reabierto la causa. No me interesa el tema penal, ¿vale? Ni tampoco me interesa juzgar, ¿eh? No, a día de hoy, luego si hay oportunidad de algún debate o queréis comentarme algo, no me interesa ni el tema penal ni el juicio moral. Me interesa la gestión laboral, la gestión de empresa. La gestión de empresa, como consultoras o consultores de esas empresas que seréis. Mirar en Europa que te compra prácticamente el 80% de la producción, mirar la lectura, aunque os pueda parecer un poco frío, pero creo que es más importante. Ya os he dicho antes el dolor. Ahora vamos a las cosas de gestión, ¿no? Algo para lo que os estáis formando y debemos cambiar la mentalidad de las propias empresas. Son 12.000 mujeres. 12.000 mujeres que vienen todos los años, ¿por qué? ¿Por qué son mujeres? 3 años antes eran hombres. ¿Por qué ahora son mujeres? Vosotros lo sabéis, así que vosotros no vais a tener 0,25, pues ya vais sobradas. Son mujeres porque dicen que porque tienen los dedos más finos y entonces más delicadeza para coger la fresita. Esto es lo que se explica, pero no tienen formación, tienen responsabilidades familiares. Recordar que como son temporeras, tienen obligación de retorno. Si una madre tiene responsabilidades familiares, va a ser muy polémica, va a negarse a retornar. En cambio, si es el chico que viene a hacerse un proyecto, ¿qué puede ocurrir con esos chicos? Aunque tienen obligación también de retornar. Que tengan la tentación, entre comillas, aquí trato de tirar un poquito de ironía, ¿no?, de quedarse, de buscar un mayor futuro. Las mujeres son menos reivindicativas. Son, por tanto, el sostenimiento de la familia, tienen la presión de la carga familiar y, por tanto, son dóciles. ¿Cómo se selecciona? No la selecciona España, la selecciona Marruecos. ¿Y cuáles son los criterios establecidos? Estos. Es decir, hay una política discriminatoria estructural para que en unos años había 12 o 13.000 hombres marroquíes recolectando la fresa y el resto de frutos rojos. 3 años después son 12.000 mujeres, hay también rumanas y tal, no solo, pero la mayoría son marroquíes. ¿Cuál es la obligación del empresario? De prevenir una violencia que se hace fuera de jornada y fuera del centro y fuera de los medios productivos que te da el empresario. Bien, el convenio de la OIT da una respuesta para eso, porque efectivamente por vez primera
por vez primera se tipifica el acoso. Yo dejo toda esta presentación y mucha información que creo que puede serles útil sin el libro, para que no digan que aquí hay mucho rollo. Esto y además tiene fotografía alguna que son chulas, así que puede entreteneros más. Por tanto, no preocuparos. Yo aquí os he hecho un cuadrito de las distintas formas de violencia y más, algunas incluso de Murcia, donde fuere, pues se trata de ser respetuoso y además conocer qué pasa. Hay una sentencia de Murcia muy interesante, donde condena ahí detención si es una situación de acoso o es un conflicto colectivo para una gerente. Desde abajo es un acoso vertical ascendente, son los trabajadores los que se rebelan con las trabajadoras, digo para que no sea todo positivo, las mujeres jefas también tienen su carácter, no digo, de hecho la sentencia condenó a la empresa por no haberla protegido, pero bueno, en cualquier caso hay un montón de situaciones, como he dicho, y hay bastantes más, pero esta es la pregunta con la que quería terminar, ¿no? Porque es el tema que pues os interesa a vosotras y a vosotros más directamente. Imaginaros que sois, en el caso Iveco, da igual, ya os he dicho que son muchos más, pero bueno, se ha conocido, claro, porque este es más trágico. Sois o los responsables de la empresa o el graduado o la graduada social, la responsable de la consultoría, os van a preguntar a vosotros cuándo hay que intervenir y cómo hay que intervenir. Os recuerdo, suele hacerse en dispositivos propios, fuera de jornada y fuera del centro de trabajo. La pregunta es, ¿cuándo nace la obligación? ¿Cuándo está el empresario obligado a hacer cosas? Recordar que si no haces cosas incumples la ley de prevención, recargo de prestaciones. Si todo funcionara, sería responsabilidad por recargo, responsabilidad civil, enfermedad del trabajo, ¿vale? Por tanto, es importante. Pero claro, ¿cuándo nace? Porque aquí ahí he puesto, claro, dos columnas distintas. En esas sentencias, bueno, es a mi izquierda, supongo que a vuestra derecha, en las sentencias dicen que nace desde el mismo momento que existe la empresa, porque debe haber una política preventiva que configure el riesgo de acoso digital. De hecho, en todo el salto que he hecho había también el artículo 88.3. La Ley de Protección de Datos establece la obligación de prevenir estas cosas. Lo que pasa es que como está en la Ley de Datos nadie se lo sabe y a nadie le interesa, pero está ahí. Sin embargo, y mirar, porque esta mañana me preguntaba la profesora María José Romero, me decía, oye, ¿qué te parece el convenio OIT? Y a mí el convenio OIT me parece muy bueno por las novedades, pero tiene una espada de Damocles y con esto terminaré. ¿Cuándo nace? ¿Es razonable pedirle a los empresarios que antes de que haya una denuncia, la clave está después de una denuncia consolidada, firme y cierta de que me están fastidiando y entonces vemos si es laboral o no, o desde la evaluación de riesgo? Vosotros que conocéis este tema, o hacemos evaluación de riesgo y si no está en la evaluación y en los protocolos, responsabilidad, o tiene que haber una denuncia, por tanto, claro, si hay una denuncia quiere decir que el caso ya se ha producido, por tanto no hacemos prevención. Estas sentencias dicen que desde el minuto 1, es decir, tiene que estar previsto y tiene que haber medidas eficaces. Esta sentencia del Tribunal Supremo, aplicando no el artículo 9, pero sí otra norma parecida de otro convenio de la OIT, el 155, ¿qué dice? Establece dos límites. Dependerá del grado de control que tenga el empleador de esas cuestiones, uno, y que sea razonable. A alguien le plantea problemas de lo que ya están en cuarto, ¿no? Bueno, si yo les pregunto y les respondo también, ¿no? Esto es pura retórica toda, no agobia y no vaya a decir, oye, este profesor es un pesado porque no hace más que examinarnos aquí. Es que el 0,5 hay que ganárselo. Bueno, mirar que hay dos problemas fundamentales. Vosotros sabéis que hay responsabilidad siempre que quede dentro del ámbito de dirección y organización. Queda dentro del ámbito de dirección y organización cosas que se hacen fuera de la jornada, fuera del centro y con dispositivos propios. Y mirar qué interesante, razonable. ¿Os acordáis aquello que os dije que la seguridad de salud no se negocia y no se monetiza? Pues en el convenio de la OIT dice que sea razonable. ¿Y qué es razonable?
pues en función de que el daño que puedas prevenir sea menor del coste que puedas realizar. Bueno, y yo para no estresar a la profesora Ferrando, que va a tener riesgos psicosociales, pues muchas gracias, termino con esto, y en realidad el futuro está en la innovación social y no creáis que está todo escrito, que aunque haya malas noticias, dependerán que sean buenas, pues también del compromiso de cada una de nosotras. Así que muchas gracias. Esta última etapa, casi última, dedicada a las comunicaciones, va a ser coordinada por María Luisa Barreda del Olmo, que es jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno. Como es tan importante la tarea que ella hace, y antes de dejarla junto con las personas comunicantes que se van a sentar todas aquí y a abandonar este puesto, pues le voy a ceder la palabra porque también es una oportunidad la que tenemos en este momento de conocer a través de ella qué es lo que se hace, esa labor tan importante que se está haciendo desde la Delegación del Gobierno para luchar contra la violencia de género en la región de Murcia. Tiene la palabra. Pues muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación a la Facultad de Ciencias del Trabajo. Estoy encantada de estar aquí con este público tan joven, aunque obviamente ya a la hora que estamos un viernes por la tarde, pues ya se ve que esta última parte ya se hace más cuesta arriba. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo por darme la posibilidad de explicar el trabajo que se realiza desde la delegación del Gobierno. Es un trabajo que yo agrupo siempre en dos cometidos, en dos áreas completamente diferenciadas. Una que tiene que ver con los delitos que constituyen la violencia de género, los delitos que se colocan bajo ese paraguas de violencia de género, y sobre el resto de los delitos que se cometen a día de hoy mayoritariamente sobre las mujeres. Lo veíamos antes, el catedrático ponía de manifiesto esa situación que se ha detectado en la zona de los invernaderos, de la recogida de la fresa, por la circunstancia de que eran mujeres las que venían a trabajar, ¿vale? La coordinación en ese ámbito se refiere tanto a instituciones como a casos concretos y pone siempre de manifiesto ese área del cometido, del trabajo, pone de manifiesto lo difícil que es hacer salir a las personas de las situaciones de violencia de género una vez que han caído en ellas, hombres y mujeres. Es muy difícil sacarles de ahí. El Estado pone todos los medios que puede las administraciones autonómica, local, pero siempre es muy complicado porque depende en gran medida de las decisiones personales que tomen las personas que se encuentran en esa situación. Por eso es tan importante el otro cometido que se realiza, que es una tarea de prevención. Trabajar la igualdad de oportunidades, trabajar la mediación pacífica en la resolución de conflictos es fundamental para acabar con la violencia de género, con la violencia que se vive, que además es una violencia estructural que afecta a toda la sociedad y a la estructura familiar que se configura como la unidad social más importante. Por eso os animo a que os impliquéis en esa lucha, que os concienciéis y aportéis lo que podáis en la lucha contra la violencia sobre las mujeres. Lo digo tanto a las chicas, que pongáis de vuestra parte, pero sobre todo lo digo siempre a los chicos, que vosotros tenéis la herramienta para acabar con esa situación. O sea, que tomad conciencia del problema y de los daños que se causan. Y dicho esto, pues paso ya a llamar, pues empezando con las comunicaciones, Virginia Oliva Otalora nos va a hablar de la igualdad de género en la abogacía española, realidad o ficción. Muchas gracias y buenas tardes. En primer lugar, agradecerles su asistencia, aunque ya entiendo que por horario, bueno, ya cada vez vamos quedando menos, pero es verdad que sin vuestra asistencia y si no fuera por ustedes, pues este tipo de actividades no tendrían tampoco mucho sentido, como bien dijeron mis compañeros ponentes
en días anteriores, pero tampoco quería olvidarme de los grandes profesionales que hacen realidad que temas tan importantes como el que está siendo objeto de este congreso puedan ser abordados y expuestos a través de este elenco de grandes profesionales con los que habéis conseguido que colaboren en este congreso. Quería darle las gracias también a todos y en particular pues, a Francisca Ferrando y a María Carmen López Aniorte por haberme brindado esta oportunidad de poder participar en este congreso. Mi nombre es Virginia Oliva Otalora, soy abogada en ejercicio por el Colegio de Abogados de Murcia y soy doctoranda por el Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Murcia. El estudio que he realizado para este congreso, como podéis ver, versa sobre la igualdad de género en la abogacía española, cuyo contenido intentaré exponerles de la forma más sucinta y breve posible debido a la limitación de tiempo que se nos ha brindado. Comenzaré haciéndoles una breve introducción del tema, pero muy breve, y destacaré cuáles han sido los 4 resultados que para mí me han causado un mayor impacto y finalizaré con las propuestas que he podido, bueno, a modo de conclusión, poder hacer en este estudio. El mismo lo he llevado a cabo, como podréis ver, con la consulta de bibliografía, bueno, en este caso textos legales, artículos de revistas especializadas y web. Indicarles que a pesar de los grandes avances que hemos logrado con el paso del tiempo en la consecución de la igualdad real entre sexos, los datos muestran que esta situación persiste en la actualidad, lo que de por sí justifica que hay una necesidad imperiosa de seguir emprendiendo medidas para acabar con esta situación. Una mención especial, como os he comentado antes, son 4 resultados, porque al final he eliminado uno, que más creo impacto tienen en nuestro ámbito, que también se puede aplicar pues, a otro tipo de profesiones, y en concreto serían los que os voy a poner a continuación. El primero de ellos es la brecha salarial que existe entre los profesionales ejercientes y pues pese a que la cuantía que os voy a indicar a lo mejor nos parece muy desproporcionada, en temas de porcentaje sí que lo es y lo veréis, porque las abogadas ejercientes cobran una media, o se podría decir un salario de 1.750 euros, pero en diferencia con los hombres abogados cobran un 20% menos, es un salario bastante inferior. En cuanto a la conciliación laboral y familiar, contribuye a un esclarecimiento útil y verdaderamente necesario en la materia las soluciones que se han ido dando con el paso del tiempo, pero la normativa sobre igualdad de género para coordinar este ámbito, tanto familiar como personal, es insuficiente y creo que mejorable, puesto que los datos siguen demostrando que, pese a que los hombres lo tienen más fácil en este ámbito, el poder ir coordinando la vida profesional con la vida familiar, los datos nos siguen diciendo que, dejando al margen un tema que ahora os profundizaré un poquito más, no se puede obviar la complejidad que existe tanto para mujeres abogadas como hombres abogados el poder trabajar y estar coordinando la vida con sus hijos o con los familiares que tienen a su cargo. Llegados a este punto y cerrando esta materia que, como he dicho, tantos problemas está causando, hacer mención a la maternidad, que es lo que afectaría, como he dicho, a las mujeres abogadas, que aquellas que han decidido o deciden ser madres, sí que en este caso se plantea un punto de inflexión con respecto a los hombres, porque ellas sí que tienen que dejar en stand-by su trabajo para poder ser madres, que es el objetivo, si así se lo plantean. Otra de las cuestiones que debe ser tenida en cuenta y que he visto y creo que en la actualidad se sigue dando son las barreras invisibles que existen en la abogacía, también conocidas como techo de cristal. Ello viene a referirse, para los que no lo sepan, es cuando los hombres abogados, o se establece que los hombres abogados tienen más facilidad de acceder a altos cargos en esta profesión que las mujeres. Y pese a que tanto los colegios profesionales de abogacía, de graduados sociales, poco a poco esto se va eliminando, pero si nos vemos, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, en grandes empresas, al final, pues bueno, la figura de la mujer queda como un poco en esta escala de acceder a altos cargos un poco inferior a los hombres, pero bueno, esperemos que con el paso de los años al final sea igualitario. Y como modo de conclusión final de los puntos que os he dicho que iba a destacar,
En lo relativo al trato recibido, tanto por hombres como mujeres en el ejercicio de abogacía, son datos alarmantes los que he podido averiguar, y así lo refleja el Consejo General de la Abogacía Española, ya que de las entrevistas que se realizaron, el 40%, y atentos al dato, de mujeres dicen o reconocen haberse sentido discriminadas en algún momento de su trabajo o a lo largo de su carrera profesional, pero eso no lo es todo, porque además las mismas afirman haber sufrido una discriminación en cuanto que han sido ignoradas tanto por funcionarios o compañeros, haber recibido comentarios despectivos hacia su persona, han sido juzgadas también por su forma de vestir, algo que parece que hoy en día ya no debería de ser algo tan actual, pero sigue pasando. Y por último, algo que me dejó muy sorprendida es que han sufrido tocamientos o intimidaciones por sus propios compañeros o sus clientes. O sea, es algo, pero bueno. Y tras la explicación de estos resultados, como os he dicho, yo he planteado una serie de propuestas que creo que se deberían de implantar, empezando por los colegios profesionales y terminando, bueno, los legisladores también, a lo mejor el legislador debería incluir en algún momento, tener presentes estos datos, y las empresas, los bufetes de abogados. Y ellas son las siguientes. La primera, la igualdad de género debe ser una prioridad. Yo os hablo en mi ámbito, en el Consejo General de la Abogacía. En los propios colegios profesionales se debe primar la igualdad de género en el ejercicio de la labor. Se deben castigar los comportamientos machistas a los que he hecho referencia como último punto. Se debe implantar un currículum CEO, que si alguien no tiene mucha noción de qué es esto, son los currículos que no aparecen ni fotos, ni edad, ni sexo, y simplemente se limitan a establecer méritos, experiencia y capacidad, aunque en un momento posterior se realice la entrevista personal. Pero bueno, el primer paso no estaría tan basado en ver una foto, si me gusta más esta persona por la imagen que da y demás. También entiendo que debería de acabarse con las estructuras que venimos trayendo desde hace mucho tiempo, heredadas, de que bueno, los hombres parece ser que son los únicos que pueden ejercer cargos que sean importantes, que las mujeres pues, deben de dedicarse a lo mejor más a otros temas, o por el hecho de tener que estar compaginando la vida familiar y la vida laboral, pues bueno, a lo mejor ellas tienen menos derecho a poder estar representando esos cargos. Debería darse un impulso legislativo que premie a los despachos o a las empresas que presenten los mejores resultados en lo relativo a la brecha salarial, y por último deberían de seguir creándose más políticas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral y acaben con el presentismo laboral, que al final también es un hándicap que echa para atrás o que produce un mayor problema a las mujeres. En fin, muchas gracias por vuestra atención y espero en este breve espacio que se nos deja pues poder haberles transmitido conceptos así básicos e importantes que yo he entendido que eran más importantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Raquel Sánchez Jiménez presenta personal al servicio del hogar como precarización del trabajo femenino. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, soy graduada social, coordinadora de recursos humanos, y en primer lugar quisiera dar las gracias sobre todo a la directora y al comité por haber contado con mi trabajo en este primer congreso, que espero que sea el primero de muchos. Voy a intentar ser breve con el fin de no robarle tampoco mucho tiempo al resto de compañeras. Yo la verdad es que siempre suelo estar al otro lado, así que hoy voy a intentar ser clara en mi exposición. Sobre todo me gustaría que nos lleváramos una visión general de lo que es la relación laboral al servicio del hogar familiar, conociendo siempre las peculiaridades respecto de la relación laboral con él. Para empezar, pues destacaríamos que el trabajo doméstico es una fuente de empleo importante, no solo por el número de personas que ocupa, sino también por su contribución a la economía y a la vida social. Además, es un sustento para muchas familias, liberando a otras de los quehaceres domésticos de forma que puedan dedicarse a otras actividades económicas, siendo una de las principales figuras que utilizamos para conciliar tanto el ámbito personal, laboral como familiar. Es la herramienta que siempre utilizamos para cuidar a nuestros menores y a nuestros mayores. El convenio en concreto, la OIT en su convenio 189 sobre el personal doméstico reconoce que sigue siendo un trabajo infravalorado e invisible y realizado principalmente por mujeres, siendo estas particularmente vulnerables a la discriminación y
a la discriminación con respecto a condiciones de empleo y trabajo. Podemos definir el personal doméstico como un trabajo realizado para o dentro de un hogar o de varios hogares. En cuanto al régimen jurídico que regula esta relación laboral, tenemos dos normas fundamentales. Por un lado tenemos el Real Decreto 1620 de 2011, que regula todo el área laboral, y el Real Decreto Ley 29/2011, que regula la protección social y las normas de seguridad social. Analizando un poco la representatividad de la población activa que declara estar empleada en estos hogares, el 88% son mujeres. Y además debemos afirmar que la encuesta de población activa declara que tan solo el 60% está dado de alta, lo que viene a decir que en torno al 33% de las trabajadoras están en situación irregular. También quisiera añadir que desde enero de 2019 la afiliación en el régimen sigue experimentando una tendencia decreciente. En cuanto a la regulación de materia de seguridad social, en concreto, por ejemplo, la base de cotización, que todos sabemos que es lo que utilizamos para medir futuras prestaciones, por ejemplo, jubilación, con la subida del salario mínimo interprofesional sí que ha supuesto una gran mejora para el colectivo, pero esta mejora no llega a equilibrarse con el régimen general. La base de cotización máxima para este colectivo se establece en 1.232 euros, mientras que en el régimen general es de 4.070. Creo que la diferencia es bastante alta. Si tenemos en cuenta además la acción protectora, por ejemplo, en materia de IT se establece que se regulará según la relación laboral común, pero sin embargo, cuando solicitamos el subsidio en caso de enfermedad común o accidente no laboral, se abona a partir del 9º día, mientras que en el resto de relaciones laborales es a partir del 4º día. Luego, bueno, esta foto es con un bebé, perdón, con un bebé de 6 semanas. El problema es que cuando estamos por la lactancia, la madre tiene una disyuntiva. Decimos, ¿qué hacemos? O nos dejamos la lactancia, nos reincorporamos al trabajo, aquí no ha pasado nada, hay que producir, producir y producir. O al revés, continuamos con la lactancia, pero tomamos una excedencia, reducimos la jornada. Se comentaba en las ponencias que al final la mujer se sale de la rueda, pierde cotizaciones, o intentamos hacer encaje de bolillos, pues intentando compaginar. El problema de estas cuestiones es que en la actualidad el Estatuto de los Trabajadores solo contempla 1 hora de permiso de lactancia y hasta los 9 meses del menor. Ha habido una reciente modificación que habla de los 12 meses, siempre y cuando el padre también lo tome de forma compartida, y a veces esa lactancia también se puede ampliar con convenios sectoriales que en lugar de ser 9 días acumulados llegan a ser, por ejemplo, hasta 28. Pero la realidad es que no consiguen llegar hasta los 6 meses de lactancia exclusiva. E incluso en el mejor de los casos, cuando se mantiene hasta los 9 meses, no consiguen ese permiso de lactancia cumplir las recomendaciones de la OMS de dar lactancia materna hasta el año. El problema es que la lactancia no debe ser considerada una moda, sino una cuestión de salud pública, una elección vital tanto de la madre como del hijo, que debe ser respetada, y se encuentra precisamente la madre con esos problemas de dónde me traigo leche, dónde llevo al menor, el sitio al que llevo al menor. La foto en juzgado es salubre o estamos llenos de factores que no son recomendables para el menor. Me voy a conseguir sacar leche entre juicio y juicio, de pie, en una sala, con un enchufe, lo voy a poder refrigerar. En el póster se comenta extracción de leche, molestias físicas, falta de salubridad, rigidez en la jornada laboral, porque no hay una pausa para extracción de facto cuando el cliente llama, si oye, saca leche de fondo, etc. Y por lo tanto lo que planteaban como soluciones, y por eso se llamaba obstáculos y oportunidades, son una serie de medidas como alargar el permiso de lactancia durante la jornada laboral hasta al menos los 12 meses del lactante, computar ese momento de extracción de leche materna durante la jornada como jornada efectiva, dignificar el permiso de lactancia, adoptar medidas políticas que lo contemplen, difundir evidentemente la evidencia médica para que el empresario y el trabajador conozcan de las bondades, y una serie de cuestiones como el teletrabajo, iniciativas legislativas y efectivo cumplimiento de las mismas. Nada más, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere plantear alguna cuestión a las ponencias? Actual
damos por finalizado la parte relativa a las comunicaciones. ¿Qué te sube? ¿Qué te sube? Te sube. Muy bien. ¿Vas a ser la directora? Ahora soy la directora. La directora. Yo creo que bueno, yo creo que cada sindicato a un extremo, creo, ¿no? Más o menos. Sí, no, para, Sí, sí, para sí, que haya... sí. Sí, para que haya... Un jefe de Bueno, comisiones. a ver, ponte tú ahí. Mira, no le des más vuelta. Y aquí va. A la derecha depende de dónde mires. Ya, que puede ser la derecha sin mirar a la frente. Bueno, como os decía, pues el primer congreso hacia un derecho social con perspectiva de género ha llegado a su fin. La directora estamos contentísimas y agradecidísimas tanto a ponentes, comunicantes, integrantes de la mesa de inauguración, de clausura y por supuesto a las personas asistentes sin las cuales pues desde luego no tiene sentido este congreso. Voy a dar un turno de palabra rápido a las personas que están aquí porque el presidente del colegio, las dos directoras ya hemos hablado, pero es el momento de escuchar también a los sindicatos y bueno, pues le vamos a dar una oportunidad. Pero bueno, yo creo que todos podemos decir algunas breves palabras, mínimas. Así que en primer lugar, pues tiene la palabra la profesora Fernando García, codirectora del Congreso. Bien, llegados a este punto, lo único que puedo expresar es mi satisfacción, que espero que sea recíproca, del otro lado de la mesa, pues por las experiencias que hemos vivido, por las ponencias que hemos escuchado. Yo he aprendido muchísimo de mis colegas y de las personas que han comunicado. Finalmente, para mí suponen el broche de oro, porque han elegido temas que son realmente los que se están suscitando en la sociedad. Por tanto, quiero decir, tienen buen instinto, yo las animo a que continúen este trabajo, porque prometen mucho. Bien dicho esto, ya no como codirectora del Congreso, sino como codirectora de la plataforma, pues quiero dar las gracias y me congratulo igualmente por este Congreso, por su resultado, dar las gracias a la Facultad de Ciencias del Trabajo, al Colegio de Grados Sociales, Escuela de Práctica Laboral, Máster de Género e Igualdad, etcétera, sin cuya colaboración sería imposible la realización de un congreso. Y, como no, a la Fundación Caja Murcia y a la entidad Aguas de Murcia, porque son las entidades que vienen financiando la actividad de la plataforma de acción social. Siempre, de forma unánime, apoyando cualquier actividad que la codirectora Encarnadas y yo les hemos propuesto, siempre, apoyando los temas que hemos elegido. La plataforma no tiene financiación de la universidad, solo cuenta con nuestro trabajo desinteresado, el interés que tenemos por los problemas sociales y con la colaboración de estas entidades. Por eso creía que era justo reconocerlo. Sin más, pedir la palabra a las entidades sindicales, creo que tenía que... Sí, ahora tendría la palabra, tendría el turno de intervención de Ana Mellado García, Secretaria General de Mujer y Juventud de Comisiones Obreras Región de Murcia. Bueno, pues en primer lugar agradecer a las personas organizadoras de este congreso la invitación a clausurar este evento, pero sobre todo la difusión de la necesidad de gestionar nuestros derechos sociales con perspectiva de género. La integración de la perspectiva de género en cualquier decisión política es una garantía de no discriminación y de preservación del derecho a la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, que favorece el reconocimiento de las mujeres, fomentando su participación en los niveles en los que se encuentra infrarrepresentada.
Con nuestra Ley Orgánica de Igualdad, del año 2007, se introdujo por primera vez en España el carácter de transversalidad del principio de igualdad de trato. Vale, gracias. De igualdad de trato entre mujeres y hombres con la finalidad de erradicar la violencia de género, de corregir la discriminación salarial, las pensiones de viudedad, de reducir el importante desempleo femenino, de remover los obstáculos para las mujeres en el acceso a puestos de responsabilidad política, sociocultural y económica, además de intentar resolver los graves problemas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Esas son cuestiones que aún las tenemos sin resolver.